Quiero recordar que los intereses de Extremadura para la red básica de transportes de mercancías por ferrocarril se concentraban en dos básicamente. El primero de ellos, una reivindicación histórica de esta región, era la conexión con el puerto de Sines, toda vez que el puerto de Sines va a recobrar mayor importancia de la que ya tenía con anterioridad y por tanto era uno de nuestros objetivos estratégicos, conexión con el puerto de Sines. Y la segunda conexión era, el segundo objetivo fundamental para los intereses de Extremadura era conectarnos con el centro de Europa a través del ferrocarril. Evidentemente, esos dos intereses, con la propuesta que la Unión Europea aprobó ayer, recalco que la Unión Europea aprobó ayer, está moderadamente conseguidos. Lo tenemos que ir viendo cómo en la aplicación posterior se van sustanciando esos dos objetivos, pero en la programación que hace ayer la Unión Europea, lejos de lo que algunos argumentan, nuestros dos objetivos fundamentales estaban conseguidos. Algunas cosas más que aporta, a diferencia del antiguo eje 16, el corredor Atlántico-Mediterráneo, que es como se denomina a partir de ahora esta situación. Aporta la posibilidad de la conexión con el puerto de Valencia y aporta la posibilidad de que el norte de Extremadura, es decir, la provincia de Cáceres, tenga también acceso a la red básica de transporte que, si solamente fuera por la línea de Badajoz Puerto Llano, estarían muy alejados. Luego aporta algunas cuestiones positivas que nosotros en un análisis riguroso queremos poner sobre la mesa, y es que tenemos acceso al puerto de Sines y tendremos acceso al puerto de Valencia y tendremos salida hacia el centro de Europa bien por Cataluña o bien por el País Vasco. Eso es objetivamente lo que la programación que hace la Unión Europea nos va a permitir. Ahora, ¿será suficiente o no en función de lo que a partir de ahora seamos capaces de hacer con el Gobierno de España, con el Gobierno de Portugal y con la Unión Europea? Por tanto, si alguien ha apuñalado al señor Monago, tendrá que ver que las puñaladas le han venido de Portugal, que ha apostado claramente por la línea de Sines-Lisboa a través de Valladolid, y si alguien ha apuñalado a Aragón, ha sido Francia, que no quiere construir el corredor central de los Pirineos por su alto coste económico. Por tanto, si tiene que buscar al autor de la puñalada, el señor Monago no debe mirar al Gobierno de España, sino que debe mirar a sus compañeros de la derecha portuguesa, con los que tanto últimamente se ha retratado, no solo fotografiado, sino retratado. La segunda consideración que quiero hacer es que el señor Monago ha fracasado en sus alianzas. El nerviosismo que ayer expresaba el señor Monago, más propio de un líder de la Cale Borroca que de un presidente de la Junta de Extremadura, venía a suponer que le han quitado la bandera y que se ha quedado con el palo de la bandera. Él ondeó durante varios meses, los primeros meses de su mandato, la del eje 16, para que no habláramos de otros problemas, y ahora resulta que la Unión Europea le ha quitado la bandera y sus aliados le han abandonado. Salvo una ligera crítica de Aragón, la presidenta de Madrid ni ha abierto la boca, y la presidenta de Castilla-La Mancha, 3/4 de lo mismo, y la pregunta es: ¿dónde están los aliados del señor Monago? Probablemente en el Partido Popular tengan mucho más predicamento el presidente de Valencia y el presidente de Murcia que el señor Monago, y ese nerviosismo le llevara ayer a arremeter contra el Gobierno de España en lugar de asumir su propia responsabilidad. Pero mucha fotografía con los ministros portugueses y mucha fotografía con Durão Barroso. Y la pregunta es, si hace 2 días en Badajoz el señor Monago decía que había encontrado más comprensión en Portugal que en España
en el gobierno portugués que en el gobierno de España? ¿No será que le han estado engañando sus compañeros de la derecha portuguesa cuando se reunían con él? Porque al final, por lo que han apostado de verdad es por la línea Sines-Lisboa-Valladolid. Y decía hace 2 días en la plataforma logística que encontraba más apoyo en Portugal. El señor Monago no ha encontrado apoyo en nadie. El señor Monago ha cogido esta bandera como una bandera un tanto artificial y de marketing, porque probablemente si hubiera hecho las cosas de otra manera hubiera encontrado otro resultado. Todos los dirigentes del Partido Popular que son presidentes de comunidad autónoma han entrado en la guerra de los ejes ferroviarios, pero hay una persona que ha permanecido en silencio y es el señor Rajoy, y nosotros le preguntamos al señor Rajoy que qué opina de esto, porque antes de que la Unión Europea hubiera hablado no dijo nada, después de que la Unión Europea ha hablado tampoco dice nada, es el candidato mudo que no dice nada para no comprometerse. Aquí ha hablado el Gobierno de España, la Junta de Extremadura, el Parlamento de Extremadura, los partidos políticos, los grupos parlamentarios, las asociaciones de empresarios, los sindicatos, ha hablado todo el mundo menos el señor Rajoy. Y a día de hoy el señor Rajoy sigue callado. Y el señor Monago, en lugar de decirle a su candidato que le apoye, que diga algo y que se comprometa en su programa electoral, arremete contra el Gobierno de España. Y todo para no asumir su responsabilidad. Aquí quien gobierna la Junta de Extremadura es el señor Monago, y alguna responsabilidad tiene en lo que ha pasado, que ha desplegado un amplio abanico de contactos internacionales que no han servido para nada. Y ya el culmen a todo el despropósito del Partido Popular de ayer lo dijo el señor Carrón, que responsabilizó a Guillermo Fernández Vara del fracaso. ¿Se habrá enterado el señor Carrón que desde el 8 de julio el presidente de la Junta de Extremadura es don José Antonio Monago? Que el que ha ido a ver a los ministros de Portugal, a hacerse fotos y abrazarse, y al presidente de Portugal en Campomayor, que se tiró al cuello para salir en la foto, fue el señor Monago. ¿Se habrá enterado el señor Carrón que el que fue a Bruselas a entrevistarse con el señor Durão Barroso fue el señor Monago? Todo esto es una cortina de humo, y las palabras gruesas de ayer, la pataleta de ayer del señor Monago es porque se ha dado cuenta que una cosa son las fotos y otra obtener resultados políticos. En resumen, tenemos todavía posibilidades de que los dos intereses generales que tiene Extremadura, conexión con Sines, conexión con Valencia y conexión con Europa, podamos desarrollarlo bien. La programación de la Unión Europea no nos deja aislados, nos permite tener conexión con 2 puertos importantes como Valencia y Sines, y nos permite entrar a Francia, no por el corredor central de los Pirineos, que es costosísimo y Francia no quiere hacerlo, pero sí por Cataluña y por el País Vasco. Es decir, no nos cierran ni la puerta a Europa, ni nos cierran la puerta a Sines, a pesar de lo que diga el gobierno de la Junta de Extremadura. Segunda conclusión. El nerviosismo del presidente de la Junta, del señor Monago, solo obedece a que ha fracasado estrepitosamente en sus relaciones internacionales con Portugal, y solo se debe a que hay en el Partido Popular gente con bastante más peso que el señor Monago, que pensaba que era el varón rojo, pero es el varón sin peso dentro del Partido Popular. Tercera conclusión. No es tiempo de victimismos ni de pataletas en los responsables políticos de la Junta de Extremadura. Hay tiempo suficiente, y va a haber unas elecciones el 20 de noviembre. Hay tiempo suficiente en Europa para que las conexiones de Extremadura con Valencia y con Sines puedan ser garantizadas en los presupuestos que van a aprobarse en la Unión Europea para el 2014-2020. Y hay tiempo suficiente para que el Gobierno de España, que salga del 20 de noviembre, se comprometa a que podemos tener la línea de Badajoz, Sines, Badajoz, Puerto Llano, Alcázar de San Juan, Valencia, en el mismo tiempo que el resto de las infraestructuras ferroviarias
que conforman la red básica y la red global. Si no somos capaces, dependerá de quien tiene hoy el liderazgo de la Junta de Extremadura. Si no somos capaces, dependerá en gran parte de la capacidad política que tenga el señor Monago. Pero la Unión Europea todavía no ha dicho nada definitivamente y podrá tener en cuenta lo que desde Extremadura estamos diciendo. Y desde luego la cuarta conclusión es que lo que está diciendo el Partido Popular no se sostiene más allá de que se han visto absolutamente desplazados por el fracaso del señor Monago, porque decir que con el eje Atlántico-Mediterráneo en el que está, el corredor Atlántico-Mediterráneo en el que está Extremadura, quedamos aislados de todo el mundo, es poco menos que decir que no se han enterado todavía porque estaban pensando más en clave electoral que en clave de la defensa de los intereses generales de la economía extremeña, de los agentes económicos y sociales de Extremadura y sobre todo de la capacidad exportadora que tienen las empresas extremeñas. Y las empresas extremeñas necesitan dos puertos de referencia como son Sines y Valencia y desde luego el mercado centroeuropeo al que podemos acceder a partir de ahora por dos vías en lugar de por el eje central de los Pirineos. Esas conclusiones nos sitúan a nosotros en la defensa del ferrocarril como siempre, en la defensa de Extremadura como siempre, y seguiremos trabajando para que se puedan concluir en el año 2020, antes del 2020, el 2020 es la fecha en la que el Gobierno de España se ha comprometido a tenerlo hecho, y podamos tener una infraestructura que va a desarrollar como ninguna otra las posibilidades económicas de nuestra región.